Hola, yo soy Pablo Palacio y os voy a hablar sobre Mendel y sus leyes. Antes de nada, decir que este vídeo va sobre todo dirigido para las personas de sexto de primaria, ya que la profesora de cultura científica nos ha dicho que tiene que ser de un nivel bajo, más bien bajo medio para la gente de esa edad que intenta comprender pues la revolución genética que es nuestro trabajo. Bueno, os voy a hablar sobre Mendel. Mendel era un monje que tenía un invernadero y tenía guisantes. Y como era muy curioso y bueno, su padre también favoreció a esto, ya que su padre se encargaba de la biología, pues como bueno, su padre era de este campo, pues tenía ahí con una plantación de guisantes. Y un día fue ahí y probó a combinarlos. Y vio que si combinaba dos razas distintas de guisantes, como os voy a mostrar en esta hoja que he hecho, que tendríamos dos caracteres que serían distintos, que ahora sería una flor roja y sería otra flor azul, pues cada flor metería un gameto, que sería la roja un gameto rojo, la azul un gameto azul, y al juntarlos se produce bueno, pues se juntan los dos gametos. Pero en todas las plantas, o bueno, en todos los caracteres bueno, del mundo, hay razas que predominan sobre otras. Y en este caso, pues la roja predomina sobre el azul, entonces quedarían una flor roja. Esta sería la primer ley de Mendel. Él lo que hizo fue con guisantes, es decir, cogió guisantes verdes y guisantes amarillos, que son los únicos tipos que hay, y al mezclar los guisantes verdes que predominan sobre los amarillos, que bueno, juntaba amarillos con verdes y quedaban verdes. La segunda ley de Mendel, que también es muy conocida, es porque al juntar dos gametos de la misma raza, puros, pues entonces al tener uno de ellos un carácter distinto, es decir, que proviene de la mezcla de un verde con un amarillo, pues provoca que se efectúen tres de raza dominante y uno de no raza dominante, es decir, tres verdes y un amarillo. Esto lo comprobó él en el invernadero, entonces él cogió del guisante verde que había sacado antes porque juntó un amarillo con un verde y le salió ese verde lo juntó con otro verde. ¿Y qué le dio? Y lo juntó cuatro veces y en una de ellas le dio que salió uno amarillo. Por eso decimos que cada tres, o sea que tres partes de cuatro salen dominantes y una sale la no dominante. Luego tenemos la tercera ley de Mendel que indica que todos los guisantes se pueden juntar o sea, pueden ser guisantes rugosos o lisos de color verde y guisantes rugosos y lisos de color amarillo. Y pues cada uno se puede juntar con cada uno. O sea, no tiene nada que ver, no es que solo se puedan juntar verdes con amarillos o rugosos con rugosos, o no, se pueden juntar todos con todos. Y aquí os he puesto el cuadro de Punnett, que este cuadro es el que se utiliza en la genética para hallar la probabilidad de que te toque, bueno, un rugoso amarillo, un rugoso verde, uno liso rugoso, uno puro. Bueno, los puros serían las mayúsculas, que serían el AA, o sea, el A mayúscula al B mayúscula, ¿vale? Porque sería el A que se correspondería al verde puro y el B que correspondería al amarillo puro. Pues esos corresponden a las mayúsculas. Y luego están los rugosos, que serían los Bs, pero serían ya los Bs, que serían los rugosos, predominantes verdes. Y luego los amarillos tenemos los rugosos amarillos, que serían los B minúsculas, y los rugosos, no, y los lisos amarillos, que serían las B mayúsculas. Entonces al juntar A mayúscula con B mayúscula y A mayúscula con B mayúscula quedaría AABB mayúsculas. Esto lo que daría era uno puro, ya que saldría verde, ya que predomina el verde sobre el amarillo, y saldría puro. Entonces, en cada caso nos daría lo dado. Y entonces siempre en una de estas nos va a dar una 16ª parte de uno rugoso amarillo, que sería lo más bajo. Bueno, lo demás saldrían muchos verdes, que saldrían 10 verdes, 4 amarillos y uno puro, entero. Eso es todo. Bueno, este descubrimiento que hizo Mendel en su invernadero, que al principio fue un experimento suyo, cuenta propia, no pensaba que iba a llegar a nada, pues acabó siendo uno de los mayores descubrimientos del mundo, ya que fue el
precursor de lo que ahora conocemos como la genética, y eso hizo que grandes campos que ahora mismo tratan enfermedades que no tienen cura o cosas por el estilo consigan obtener una cura o algo gracias a la genética y a campos de estudio que salen como ramas de ella, como puede ser la ingeniería genética o la biomedicina, que viene dentro de la biotecnología. Así que gracias a Mendel esto se puede llevar a cabo. Y la ingeniería genética que tiene numerosas aplicaciones en campos muy diversos, que van desde la medicina hasta la industria. Podemos hacer una lista de estas, pero no se podría meter todas las aplicaciones ya que son muy diversas. Y bueno, aquellas que pueden, bueno, serían aquellas que comprenden entre la terapia génica y, y las que están bajo el ala de la biotecnología. Todas estas serían las principales. Ahora mi compañero Dani os va a hablar más sobre la revolución genética. Gracias. Vale, mi nombre es Daniel Martín y os voy a explicar de una manera muy sencilla y de una manera muy, bueno, con términos muy generales, lo que es la selección natural. La selección natural es el proceso que explica por qué hay especies que se extinguieron hace miles de años y por qué hay especies pues, que han conseguido sobrevivir hasta hoy en día. A especies que se han extinguido hace miles de años, por ejemplo, me puedo referir a los dinosaurios o especies que han conseguido sobrevivir hasta hoy en día, como pueden ser los osos polares, los perros, cualquier animal que hoy en día esté viviendo en la superficie terrestre. Para explicaros mejor, de una manera que lo entendáis mejor, de qué es la selección natural, os voy a poner un ejemplo. Este ejemplo me lo pusieron a mí cuando estuve estudiando por primera vez qué era la genética y me explicaron lo de la selección natural con este ejemplo, ¿vale? Eh, es el ejemplo de las jirafas. Este ejemplo lo creó Darwin y lo creó Lamarck para explicar lo que es la selección natural. El ejemplo, pues, consiste en... Trata de las jirafas que hace 12.000 años, exactamente 12.000 años, tenían un cuello muchísimo más corto en comparación al que tienen hoy en día. Hace 12.000 años el cuello de las jirafas era más o menos la mitad de largo que el de las jirafas de hoy en día. Pues eso, ese tiempo, las jirafas solo eran capaces de llegar a las hojas que estaban más bajas en los árboles. Y con el paso de generaciones, pues las jirafas fueron acabando con las hojas más bajas de los árboles hasta que solo quedaban las hojas que estaban más por encima de los árboles. Esto hizo que las jirafas con el cuello más corto no alcanzasen el alimento y que se muriesen. Y que las jirafas con el cuello más alto fuesen capaces de llegar a las copas de los árboles donde se hallaban las hojas y pudiesen alimentarse. Con el paso de generaciones, las jirafas con el cuello largo se reprodujeron entre sí y dieron descendencia a otras jirafas con el cuello también muy alto, lo que les permitía llegar a todos los árboles, a llegar pues eso, a las hojas más altas y así pues permitieron no quedarse sin alimento. Así fueron pasando las generaciones hasta llegar hoy en día que las jirafas tienen un cuello pues muy largo. Las jirafas hoy en día pues pueden llegar a medir 6 metros de altura y, y hace unos 12.000 años, como decía antes, podrían medir unos 3 metros de altura, lo que es mucha diferencia. Con el paso del tiempo, el cuello de las jirafas se predice que seguirá creciendo por la selección natural, porque si no, si sigue o sea, sin para de crecer, pues acabaría llegando un momento en el que las hojas de los árboles estén demasiado altas para sus capacidades y se acaben muriendo de hambre. Vale, para seguir explicándoos lo que es la revolución genética, ahora os voy a hablar de la clonación, sus tipos, su finalidad y, bueno, básicamente os voy a desarrollar el tema de la clonación de una manera muy sencilla y para que lo podáis entender. La clonación tiene como finalidad crear seres idénticos a uno anterior.
Por ejemplo, imaginemos que Pedro tiene un pájaro y que quiere tener dos pájaros. Si Pedro clona el primer pájaro, va a conseguir tener el pájaro que inicialmente tenía y uno nuevo que ha conseguido clonar. Eh, Hay muchos tipos de clonación. El primer tipo de clonación es la clonación celular, que consiste pues en crear seres, bueno, en coger una célula inicial y conseguir crear otras células exactamente iguales a la anterior, a la primera. Luego está la clonación reproductiva, que es la clonación que se basa en crear directamente, o sea, en crear una copia genéticamente igual a un animal anterior, pero no hace falta que sea físicamente igual. Puede ser un animal o sea, totalmente diferente al anterior en respecto al aspecto físico, pero genéticamente tiene que ser igual. Luego está la clonación terapéutica, que este tipo de clonación es bastante buena para los seres humanos, debido a que este tipo de clonación pues se trata trata de clonar, por ejemplo, órganos, tejidos para los seres humanos. Este tipo de clonación pues puede crear órganos para gente que los ha perdido en accidentes, que ha nacido sin ellos, que para gente que los necesita. Este tipo de clonación es legal, y es legal debido a que tiene una aplicación médica y bueno, pues ayuda a salvar muchas vidas. Luego está también la clonación de organismos de forma natural, como pueden ser los gemelos. Los gemelos los hermanos gemelos son, es un tipo de clonación natural que se da, o sea, que se da sin querer, cuando dos espermatozoides fecundan un mismo óvulo. Luego también está la clonación de especies extinguidas o en peligro de extinción, que, bueno, este tipo de clonación es el sueño de todos los científicos que, que trabajan en los temas de la clonación, debido a que así evitan, clonando especies en peligro de extinción, evitan pues que esa especie se acabe extinguiendo y pues así preservar la biodiversidad del planeta.